Somos una iglesia de vidas cambiadas y creemos que Jesús cambia vidas, y cambia vidas porque nosotros tomamos una decisión de entregarle nuestra vida a Él. Como iglesia estamos comprometidos con tres cosas: adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente. Es muy sencilla la misión, la visión de esta iglesia como Radiant Church. Así que si usted está escuchando esto por primera vez y se pregunta, bueno, ¿de qué se trata esa iglesia? Se trata de personas imperfectas que Dios ha cambiado en nuestras vidas y estamos tratando de mejorar en todas las áreas cada día con la ayuda de Dios. Y nuestra misión es adorar a Dios, servirle, es construir familia, tener familias fuertes y alcanzar a la comunidad. Entonces vamos a continuar hoy con nuestra serie del libro de los Hechos. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Bueno, como unos 10. A esos 10 les voy a predicar. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Sí, es fascinante ver la obra del Espíritu en el libro de los Hechos. Lo que hemos visto hasta ahora es impresionante cómo el Espíritu ha estado empoderando a la iglesia. Desde que dijo el Señor, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es fascinante ver cómo se cumplió esa promesa, y desde el momento que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, empezó un crecimiento, empezó un avivamiento. Aunque el enemigo se levantó contra la iglesia, el Espíritu de Dios le dio la victoria en cada paso que la iglesia estaba dando. Es fascinante lo que el Señor hace y sigue haciendo hoy en la iglesia. El tema de hoy, el título del tema de hoy es resucitado. Resucitado. ¿Sí? En este punto de la historia del libro de los Hechos está el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, y en este punto de la serie están pasando dos cosas importantes. La primera cosa que está pasando es que hay una fuerte proclamación del evangelio impulsada por el Espíritu Santo. Eso está pasando. Hay una fuerte proclamación, un despliegue de evangelismo. Las comunidades están siendo alcanzadas. El evangelio está entrando a las casas, por las calles, donde quiera se está empezando a difundir que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue crucificado, resucitó y que solo en Él hay salvación. Se está proclamando, el Espíritu Santo está impulsando. Eso está pasando en este punto. Pero la otra cosa que está pasando es que hay una acción sobrenatural impulsada por el Espíritu Santo. Es decir, la proclamación del evangelio va acompañada y va respaldada con señales, con milagros, con pruebas contundentes, de tal modo que aquellos lugares donde el evangelio llegaba no podían dudar que fuese la verdad lo que se está predicando, porque iba acompañada de evidencias sobrenaturales. Nuestro desafío más grande en este tiempo es vencer la incredulidad en la que nos ha envuelto este mundo. Si les dijera que Dios sigue resucitando personas hoy en día, resucitando literalmente, físicamente, ¿qué pensaría usted? Bueno, lo que usted piense sobre esa declaración habla más de usted que de mí, porque lo que yo estoy diciendo es verdad. Dios sigue resucitando muertos hoy en día. Si su pensamiento fue, tal vez, no sé, a lo mejor en alguna parte por allá lejos en el mundo, o a lo mejor algunos años atrás sucedió, pero no estoy tan seguro. Si su reacción fue esa, eso revela que usted está empezando a entrar en el terreno de la incredulidad. Esa reacción habla más de usted que de mí, porque la declaración es real, ¿sí? Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dijo el apóstol Pablo al rey Agripa cuando lo estaban confrontando al apóstol, lo estaban acusando y lo llevaron a interrogarlo. Hechos 26:8. Dice el apóstol Pablo: ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos?
¿Sí? Es decir, Pablo, después de hablarles el evangelio, de revelarles el poder de Dios, de hablarles del Dios sobrenatural, del Dios soberano, del Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que puede hacer cualquier cosa, después de hablarles de eso, y ellos dijeron, no, sí, es verdad, Dios es así. Entonces la segunda pregunta, o la pregunta del apóstol Pablo fue, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite gente de los muertos? ¿Por qué? Porque eso sería algo extremo decirlo. Ahora bien, si el apóstol le dijo eso a los incrédulos, a los romanos incrédulos, ¿cuánto más nos lo dice a nosotros? ¿Por qué, iglesia, se nos hace difícil creer en ciertos milagros hoy en día? ¿Por qué se nos hace difícil? Porque el enemigo ha estado trabajando de muchas formas para enfriar nuestra fe, para que no creamos que el Señor sigue haciendo esas maravillas. Porque si nosotros dejamos de creer, pues dejamos de buscar. Si nosotros dejamos de creer que Dios sigue haciendo eso, pues vamos a dejar de orar. Porque ¿para qué voy a orar si no creo que Dios realmente pueda cambiar una situación? Entonces todo depende de nuestra fe. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Esta es la historia de una de las 10 personas que resucitaron en la Biblia. Vamos a Hechos 20, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, está en el tercer viaje misionero, y dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y Pablo nos dice en la carta a los romanos lo que está pasando en ese tiempo de su viaje misionero. Vamos a Romanos 15, 18 y 19 para que podamos tener una mejor comprensión. Mire lo que dice Pablo. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pero fíjense lo que está estableciendo el apóstol Pablo. Dice, he llevado el evangelio por todas partes, pero no osaría yo hablar de eso, no me animaría yo a compartirles todo lo que Dios me ha permitido hablar en los diferentes lugares si no hubiese estado respaldado con señales, con obras, con prodigios, con milagros. La razón que Pablo está diciendo que ha sido un éxito la difusión del evangelio es porque ha sido respaldada con obras. Esto significa que la proclamación del evangelio siempre tiene que ir acompañada con señales y maravillas. Así lo hizo Jesús. Jesús no solamente predicaba en las calles, no solamente hablaba a la gente que estaba en necesidad, sino que también Él hacía el milagro, también ayudaba a la gente, también sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Eso es un distintivo del reino de Dios, una proclamación. El reino de los cielos se ha acercado. Hay esperanza para ti, hay salvación para todo aquel que cree. Y como evidencia de que esto es real, hay poder que respalda, hay autoridad que respalda. Esas dos cosas, proclamación y acción, van juntas. El enemigo no quiere que nosotros nos mantengamos en esos principios bíblicos. Él quiere que nos convirtamos en una iglesia que solamente hablamos, pero que no vivimos lo que hablamos, que no tenemos esa fe para ver milagros. Mira lo que dice 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ciertamente tuvimos que escuchar, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero esa palabra es una palabra viva.
Es una palabra que transforma, es una palabra que no vuelve vacía, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios que tiene poder creador, que tiene poder para liberar, que tiene poder para sanar, para edificar. Por eso el reino de Dios consiste en poder. Recibirán poder, dijo el Señor. ¿Por qué sería diferente ahora? Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Cuando leemos el libro de los Hechos y vemos todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de esos hombres, y vemos los evangelios y vemos cómo Dios usó a esos discípulos que no eran perfectos, que tenían tantas deficiencias y que la Biblia no les esconde nada de eso, que incluso Pedro llegó a negar al Señor, llegó a blasfemar, y Dios lo escogió y Dios lo usó. ¿Por qué sería diferente ahora si Dios es el mismo? Así que Dios quiere usar tu vida, Dios quiere levantar tu vida. No estés pensando, ay, es que eso ya pasó, o aquellos hombres tenían algo especial, yo no tengo lo que tenían aquellos hombres, eran igual que nosotros. Elías, dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones, con debilidades como las nuestras, y oró y los cielos se cerraron y no llovió, y volvió a orar y los cielos se abrieron por la oración, por el poder que había en él, porque llegó a creer. Al que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Eso le dijo Jesús a la mujer, a la hermana de Lázaro, cuando había muerto. Si es el mismo evangelio, es el mismo mensaje, es el mismo Cristo, es el mismo poder. Lo normal en el cristianismo es lo sobrenatural. Eso es lo normal. Lo anormal en el cristianismo es vivir una vida sin milagros, sin manifestaciones de poder. Eso no sería normal, eso no corresponde. Eso corresponde a otra religión, a una religión popular que solamente se basa en costumbres, en tradiciones, en creencias heredadas, pero no vive en el evangelio. El evangelio es poder para salvación. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también al griego, a todos los que el Señor llame, a todos. Es poder de Dios. Ahora el enemigo ha tratado de hacernos creer que el tiempo de los milagros ya pasó, para que ya no busquemos a Dios. Porque si creemos que Dios sigue haciendo milagros, si tú sales convencido esta mañana, Dios sigue haciendo milagros, Dios es el mismo. Si Dios le respondió a Elías, me puede responder a mí. Si Dios le respondió a Moisés, me puede responder a mí. Si Dios abrió el mar rojo, puede abrir paso en mi camino, en mi vida. Si Dios hizo esto en aquel tiempo, puede hacerlo ahora. Si tú sales convencido esta mañana de que ese Dios de milagros está aquí hoy en tu vida, tú vas a salir diferente, vas a salir con una actitud de búsqueda, vas a querer experimentar ese poder, no te vas a conformar con menos, vas a echarle ganas a las cosas de Dios. Pero si tú no crees en ese Dios, en ese poder, pues te vas a conformar solamente con ciertos costumbres religiosas, y con eso te vas a quedar allí. Pero si creemos que Dios sigue haciendo milagros, la llama de nuestro corazón va a estar encendida. Estaremos a la expectativa. Cada día te vas a levantar y vas a decir, ¿qué vas a hacer ahora, Señor? Sorpréndeme, aquí estoy, ya quiero ver lo que vas a hacer ahora. Y estás con los ojos espirituales atentos, con tus sentidos espirituales estás alerta. ¿Por qué? Porque esperas que algo sobrenatural suceda, porque lo sobrenatural es lo natural en la vida del cristiano, es lo normal. Lo que no es normal es una vida vacía de poder. Dios tiene milagros para ti. Como 3. Dios tiene milagros para ti. ¿Cuántos lo creen? Volvamos a Hechos 20. Sí, Hechos 20, 3 al 12. Ahora sí vamos a leer completo los versos. Dice, después de haber estado allí 3 meses, ya vimos lo que está pasando, ¿no? Hay poder. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Está hablando de Pablo. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ellos necesitaban un milagro. Ese nombre. Estos, dice, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas
Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto también me encanta de la iglesia, que siempre hay pan en las reuniones, siempre hay comida y tacos. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Fíjate, Pablo iba a salir y les empezó a enseñar. Y alargó el discurso, o sea, se alargó el sermón. Es raro eso en los predicadores, ¿verdad? Dice, se alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Esto es para los que se duermen en el culto, hermano. Para que no se le ande ocurriendo dormirse. Sí, no importa. Mire, yo predico 30, 40, 50 minutos cuando ya es demasiado. Y algunas personas dicen, qué mucho. Pablo predicó toda la noche. Y le cayó la paz a este joven Eutico. Y se cayó y se mató. Y se murió clínicamente comprobado, porque el escritor de Hechos es Lucas. Y Lucas está hablando, y fuimos. O sea, Lucas iba con él en ese viaje. Y Lucas era un médico. Así que cuando dice el joven murió, había un médico que podía corroborar que el joven realmente se murió. Estaba muerto, se cayó y se murió. Pero mire lo que pasa. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fíjese, después de que había predicado mucho, Pablo, se le durmió un joven, se le cayó de la ventana, se mató y luego de ahí todavía siguió predicando. ¿Sí? Así que hasta que amanezca nos vamos a ir, dijo Pablo. Por lo que vemos aquí, este tipo de milagros eran normales en los servicios. Era lo normal, ¿sí? También vemos que era normal predicar muy largo, ¿no? Pero es interesante, tal vez ahí es donde van a empezar a suceder más milagros, ¿no? Empieza a predicar unas 4 horas, ¿qué le parece? Pero es interesante la naturalidad del relato. Pablo está predicando, ¿sí? Alguien se duerme, se cae, se golpeó la cabeza, se mató, desde el 3er piso se cayó y se mató. Y luego Pablo va, ora por él, lo resucita y que siga la fiesta. Aquí no ha pasado nada, Pablo sigue predicando hasta la mañana. O sea, si aquí, hermanos, pasara un milagro de que alguien resucita, que así se murió y resucita, hermano, paren todo, no, hablen y vienen, se hace un escándalo y tal vez lo único que podríamos hacer era ponernos a adorar a Dios, a alabar a Dios. ¿Quién va a querer oírme predicar más? Acaba de resucitar a alguien, pastor, ¿qué va a decir? O sea, solamente alábale, como dice el canto, no solamente alábale, pero por el relato como está descrito, parece que esos milagros así eran normales en ellos. O sea, siguió el servicio, siguió el culto. Eso indica que la gente, la vida de la iglesia y esa gente estaban acostumbradas a que se manifestara el poder de Dios así. ¿Cómo necesitamos ese poder de Dios en nuestras reuniones? Siempre. Siempre, si tú buscas al Señor, si cada uno de nosotros venimos con esa actitud, creyendo que el Señor va a hacer milagros, creyendo que el Señor tiene algo preparado y entregamos nuestras vidas en adoración al Señor, yo creo que siempre vamos a tener servicios llenos de la gloria de Dios. No vamos a dejar la responsabilidad al grupo de adoración. Ay, si se puso muy bonita la música o si el predicador predicó muy elocuente, entonces va a haber algo especial. Yo creo que eso es parte de cada uno de nosotros. Tenemos que venir con una disposición, ¿sí?, para buscar al Señor. Y si todo lo hacemos, yo creo que esta iglesia va a seguir experimentando milagros, sanidades más regularmente, más frecuentemente, hasta que sea algo normal en nuestras reuniones, ¿sí?
Los milagros para la iglesia del primer siglo eran parte del servicio. Sí, es como de que, ¿cómo estuvo el servicio? Oh, pues resucitó un tico. Sí, no, alguien que no fue ese día al culto, ¿no? Y llega a su casa, oh, ¿cómo estuvo el culto? Oh, uno murió, pero ya lo resucitaron. Ay, cayó el Espíritu Santo como por 100 y están hablando en lenguas ahí, no se callan todavía, están hablando. Y, oye, ¿y qué? Oh, Dorcas también, sí, había muerto, pero Pedro fue por ella y la levantó. O sea, era lo normal para ellos, porque eso nos dice que ese es el diseño de la iglesia. Poder de Dios. Esa es la esencia del reino de Dios. Pero no solo pasó en la iglesia. En la Biblia tenemos registro de al menos 10 personas que resucitaron. Por ejemplo, en Primera de Reyes 17, Elías resucitó a un niño. En Segunda de Reyes 4, Eliseo resucitó también a un niño. En Segunda de Reyes 13, un hombre resucitó cuando lo arrojaron sobre los huesos de Eliseo. Ya estaba Eliseo muerto ahí en la tumba y cayó un muerto encima y se levantó porque faltaba un milagro más para hacer el doble de los que había hecho Elías, porque era una doble porción la que tenía Eliseo. Y aún muerto, los huesos de Eliseo hicieron un milagro. Qué tremendo. Luego les cuento historias de brujos donde dicen que cuando van a los panteones se tienen que asegurar que el que está ahí en la tumba jamás tuvo a Cristo en su corazón, porque entonces les cae algo tremendo si se atreven a mover los huesos de ahí. Así hasta en la tumba, hermano, hay testimonio del poder de Dios. Pero esas son historias que luego se las voy a contar. Jesús resucitó al hijo de la viuda en Lucas capítulo 7. Jesús resucitó a la hija de Jairo en Lucas capítulo 8. Jesús resucitó a Lázaro en Juan capítulo 11. Jesús resucitó entre los muertos en Lucas 24. Pedro resucitó a Dorcas en Hechos 9. Pablo resucitó en Hechos 14 cuando lo dejaron muerto en Listra. Y Pablo resucitó a Eutico en Hechos 20. Cuando la gente escucha de todo esto que Dios hizo en el pasado, muchas veces se expresan de la siguiente manera. Dicen, pero es que eso fue hace mucho tiempo. Es como decir, ya se le acabó el poder a Dios, pastor. Ya son tantos años, que tantos milagros que ha hecho. Pues ya no puede, pobrecito, Dios está cansado. Es como decir eso, hace mucho tiempo que pasó. Es como decir, Dios ya cambió. Dios ya no es todopoderoso. Dios ya no es soberano. La palabra de Dios dice que Dios es inmutable, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo Dios que llevó al pueblo de Israel por el desierto y lo sostuvo 40 años. Les dio el maná del cielo. Cada día ellos se levantaban y recogían el alimento. Del cielo les caía literalmente la comida. Cuando se enfadaron de comer esa comida, Dios les mandó codornices. Dios les daba agua de la nada. Dios les mandaba una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día. 40 años sostuvo a una nación de la nada. ¿Tú crees que no va a poder sostenerte hoy? ¿Tú crees que Dios no te va a sacar adelante de la situación en la que estás? ¿Tú crees que Dios ya no puede? Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Ese es el Dios al que servimos. Si ese Dios ya no fuera el Dios de ayer, yo sería el primero que agarro la Biblia, la tiro y me voy a la casa. ¿Para qué? ¿Para qué estaríamos aquí si no creyésemos que nuestro Dios todo lo puede? Que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Somos nosotros los que hemos cambiado, no Dios. Los que hemos dejado de creer, los que hemos dejado de buscarlo. Nosotros somos los que nos conformamos a la situación, nos resignamos a la fatalidad, a las malas noticias, y ya no lo buscamos con tanta pasión, con nuestros corazones.
Pero Dios está buscando personas que sean capaces de creerle a Él. Personas que puedan decir: Dios, voy a orar, voy a buscarte, voy a confiar, no me voy a rendir. Si tengo que ayunar, voy a ayunar. Si tengo que clamar más, voy a clamar más. Señor, pero necesito este milagro. Necesito que mi hijo y mi esposa, en el trabajo, en mi salud, en lo que estoy pasando, necesito, Señor, ayúdame, ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Clamas al Señor. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y empiezas a proclamar la palabra de Dios, y el Señor no se resiste. Dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Esa es la debilidad de Dios. Él no puede resistirse. Cuando alguien se humilla, el Señor atiende el llamado. Dice que Él escucha a los humildes, pero al altivo mira de lejos. Si somos altivos y si decimos: oh, yo ya no necesito de Dios, no me importa lo que está pasando, ya ni modo, nos conformamos a eso, en lugar de humillarnos, no vamos a recibir nada. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Él no ha cambiado. Él sigue diciendo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él sigue diciendo: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él dice: clama y recibe, pide y recibe. Yo quiero desafiarte esta mañana. Quiero desafiarte que salgas con una actitud de búsqueda y que digas: voy a salir adelante, voy a prosperar, voy a vencer, voy a salir de esto porque Dios está conmigo, porque no estoy solo. Jesús alentó a los discípulos a vivir en lo sobrenatural. Mira lo que dijo en Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque necesitamos recordar que hemos sido llamados para una vida de poder, para una vida extraordinaria. Tú y yo necesitamos recordar que no somos cualquier persona. Estamos en este mundo, pero nosotros somos parte del reino de Dios. Y en el reino de Dios se rige por lo sobrenatural. Tenemos que aprender a ver más allá de lo natural, como hijos de Dios. Y cuando estamos convencidos de eso, nuestra actitud cambia, porque sabemos que el poder de Dios es real y está ahí para nosotros. Solo tenemos que buscarlo. Tal vez eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Ese es el mensaje, que no vemos grandes milagros porque nos falta oración, que no recibimos porque no pedimos, que si no se abren puertas es porque no estamos tocando, que si no estamos hallando respuestas porque no estamos buscando en un lugar equivocado. Recuerda lo que Pablo le dijo a los romanos: ¿por qué deberíamos pensar que es locura que Dios resucite muertos? ¿Por qué se nos hace eso tan escandaloso, tan increíble, tan imposible? No hay ningún lugar en la Biblia que diga que el poder de Dios se acabó. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que Dios dejó de hacer milagros. No lo hay. Lo que sí hay es muchos lugares donde confirma que Dios es el mismo. La sanidad divina sigue vigente. Los dones del Espíritu siguen vigentes. Porque el Espíritu Santo está moviéndose ahora, como se movió en el libro de los Hechos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que vive en ti, que da vida, que transforma, que te da fuerza, que te levanta. Ese es el mismo Espíritu. Tiene la misma capacidad. Dios sigue teniendo el poder de dar vida, el poder de crear algo de la nada. Porque Él cuando creó, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra creó, del hebreo bará, es creó de la nada. No había nada. Él es Dios, Él puede hacer de la nada. Y te va a sorprender si tú confías en Él. Si tú buscas con todo tu corazón, Dios puede crear de la nada, porque no es problema para Él. No es ningún problema para Él. Dios es grande. Dios es poderoso. Yo mismo soy un milagro. No estaría aquí predicando si no fuera porque Él me sanó. Cuando los médicos habían dicho que ya no podían hacer nada, se rindieron. Cuando la ciencia me desahució y le dijeron a mi madre: lleve su hijo a su casa para que muera, porque de todas maneras aquí va a morir en el hospital. No espere que se lo entreguemos en un ataúd, llévenselo mejor a su casa.
Ya no hay nada que podamos hacer. Cuando los médicos no pudieron ayudarme, Dios sí pudo ayudarme. Él es el médico de médicos. Yo estoy aquí. Cuando yo no podía respirar porque la muerte estaba entrando, se estaba apoderando de mí, Dios vino y sopló vida. Cuando todas mis vías respiratorias estaban colapsadas y ya no podían funcionar, y la muerte estaba ganando terreno, el Señor sopló su espíritu sobre mí y en un instante abrió todas mis vías respiratorias, mis pulmones. Y aquí estoy ahora predicando la palabra de Dios, porque el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos me levantó a mí. Es el mismo Dios. Estoy hablándote de lo que viví. Esto no es fantasía, no es cuento. Dios es real. Él sigue haciendo milagros. Decía a mi esposa: ¿puedo contar algo de lo que Dios hizo en tu vida? Y me dice: sí, es algo que pocas veces ella cuenta. Pero ella, cuando era adolescente, empezó con un problema que los médicos no se explicaron qué era, pero empezó a sufrir convulsiones. Un día de pronto estaba en la primaria jugando como cualquier niño en el recreo y vino la primera crisis. Es algo traumático, es algo estigmatizado, es algo que es un tema difícil para muchas personas. Lo relacionan a muchos otros aspectos espirituales o genéticos o qué sé yo, pero el peso que lleva la persona que está pasando por eso es algo muy grande. Pasó el tiempo, hicieron estudios, los médicos no hallaban la razón. Se presentó otra vez otro problema, no tan frecuente, pero cuando has pasado por una situación así y no sabes en qué momento del día te puede volver a pasar, es una constante angustia, es un temor. Sí, era una niña, ya empezó a entrar en la adolescencia y los médicos le dieron 3 pastillas y le dijeron: tú no puedes vivir sin tomarte estas 3 pastillas diarias y no vas a poder tener hijos, no vas a poder casarte, tu vida ya no va a ser normal. Cuando yo la conocí y supe de eso, le dije: Dios ya te sanó, Dios hizo la obra. Y empezamos a orar, empezamos a clamar a Dios. Y el Señor empezó a trabajar en la confianza más que nada, porque esa es la confianza, es la fe de uno, que uno tiene que descansar completamente en Dios. Y fue un proceso de años. No era algo que fuera regularmente, era esporádicamente. Pero el diagnóstico era ese, que no podía tener hijos. Cuando nos casamos, seguía tomando el medicamento. Luego, cuando quedó embarazada, pues la familia estaba un poco preocupada. Por ahí anda Uciel, salió bien. Creo que no hay mucho de qué preocuparse. Después vino el otro embarazo y ¿qué? ¿Estás loca? Dios hace la obra bien, Dios hace la obra perfecta. Y yo le decía: ya no necesitas tomar ese medicamento. Pero ella había pedido una confirmación específica de Dios. Y un día fuimos al doctor, y eso pasó ya hace años. Fuimos al doctor por un problema del estómago, y el médico le pregunta, le dice: ¿toma algún otro medicamento? Siempre los médicos preguntan, ¿va? Y ella le dice que toma una pastilla. Ya no se tomaba 3, tomaba una. Desde hace mucho se tomaba una. Y le dice el doctor: ¿y para qué? Esa pastilla hace muchos años que no le hace ningún efecto, le dijo. Usted está sana, le dijo. Y es exactamente lo que ella y Dios ni me había dicho a mí. Ella nomás le necesita que me confirmes así, que un médico, que algo me diga con estas palabras. Y desde ese día para acá
nunca ha vuelto a tomar pastillas y no ha vuelto a sentirse mal. Ha estado, gracias a Dios, ustedes la ven y sirve al Señor con su corazón, está sana completamente. Nunca supimos qué fue lo que pasó, si fue algo que Dios permitió, si fue alguna situación del enemigo, no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando una persona le pide al Señor, esa persona puede recibir el milagro. Así que nosotros hemos vivido cosas fuertes que podemos comprobarle, podemos decirle: Dios es fiel, Dios es real. Yo no sé, muchas iglesias han dejado de creer en los milagros, pero nosotros somos de los que creen. Somos una iglesia en la que fluye el poder de Dios. Cada semana están sucediendo milagros. No dejaremos que el mundo nos contagie con la incredulidad. No dejaremos que el enemigo enfríe nuestra fe. Vamos a seguir proclamando el evangelio y vamos a seguir viendo maravillas. Cuando el Señor pasa de muerte a vida a una persona, eso es maravilloso, pero es un milagro de aquí, terrenal. Pero el milagro más grande es el milagro de cuando una persona pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Porque ese es un milagro eterno. Ese milagro dura para siempre. La Biblia dice que cuando nosotros pecamos, entró la muerte por causa del pecado. Y que la única forma de poder ser liberados de eso es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Toda persona que quiere recibir el milagro de la vida eterna y el Espíritu de Dios en su corazón necesita a Cristo para poder pasar de muerte a vida espiritual. Empieza una relación con Dios, empiezas una conexión directamente a través del Espíritu Santo con Dios. Si alguien aquí no ha recibido el regalo de la vida eterna, el regalo de pasar de muerte espiritual a vida, el regalo de pasar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria en la presencia de Dios, levante su mano porque quiero hacer una oración por usted. Alguien aquí por primera vez quiere decirle al Señor: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Personas que nos visitan por primera vez quieren decirle: yo quiero la vida de Dios en mí, que sople el Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Yo anhelo la presencia de Dios. Habrá personas aquí que quieren decirle al Señor por primera vez. Levante su mano. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, levante su mano para hacer una oración. Si todos ya lo hicieron, y si hay personas aquí que en el pasado lo hicieron, pero se alejaron o dejaron de vivir en esa presencia de Dios, pero quieren volver al Señor, quieren iniciar una nueva temporada, levante su mano para orar. ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Esta es la decisión del milagro más grande por la que vamos a orar. Si hay personas allí que están ahí en el video, en la transmisión, que necesitan un milagro, que necesitan a Jesús en su vida, haga esta oración conmigo. O ponga ahí, escriba en sus comentarios: yo necesito a Cristo, yo necesito un milagro. Vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Todos los que están aquí, que van a recibir a Jesús, o los que van a ver el video a través de la transmisión. Señor Jesús, te necesito. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz para salvarme. Recibo la vida eterna en el nombre de Jesús. Ayúdame a caminar en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén.